Listo. Buenas tardes. Hola, Elvita, ¿cómo vas? Profe, bien, gracias a Dios. Ya finalizando bloque, ¿cierto? ¿Cómo te ha ido con las materias? Profe, bien. Aunque ayer no entregué, profe, un trabajo de estadística porque dejé todo para lo último. Y el sábado me aplicaron esa vacuna de la cuarta dosis. Sí. Y eso me enfermó. Y ahí más o menos, no hice el trabajo de estadística, lo hice hasta una parte, entonces no lo pude entregar. Y entonces, Ah, profe, ya toca ponerme pilas a ver qué hago. en el último. Sí, señora. Ok. Esa es una de las cosas que hay que tener mucho cuidado, no dejar para último momento. Sí, Si profe, descargar. pues confía. Si uno se confía y pues uno no sabe qué va a pasar a último momento, va a tener una falla, entonces uno no tiene tiempo como de solucionar. Bueno, entonces estaba abriendo acá la presentación. Listo. Compartir pantalla. Hola Natalia. Hola, profe, de la tarde, hola, compañeros. ¿Cómo van? Listo. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en el último espacio que tenemos programados para los lunes del TAC de aspectos jurídicos y técnicos en la gestión catastral. Recuerden que estamos en el bloque 1 del semestre número 2. Esta sería la semana número 8 correspondiente al día de hoy, que es octubre 3 del 2022. Como siempre, en información general, vamos a hablar sobre una definición que hay de reconocimiento predial y vamos a entrar a ver los aspectos de la resolución 1149. Si da tiempo, si no, mañana vemos un caso que traje de rectificación de áreas y un espacio para dudas e inquietudes. Como siempre, mantener el micrófono en silencio, utilizar el chat, levantar la mano, si desean pueden prender la cámara y manejar siempre un comportamiento y un lenguaje respetuoso con los docentes y con los compañeros. Entonces, miren hacia la pregunta que ahorita estábamos hablando, este semestre 2, pero el bloque 1 inició el 15 de agosto y termina este 9 de octubre. Es decir, la otra semana ya no tenemos encuentro y ya ustedes no deberían de tener tampoco, pues encuentros de TAC y tampoco clases, porque esa semana es semana de calificación de esa actividad final, subir las notas al sistema y hacer el cierre como tal del sistema. Vuelven al bloque número 2 del semestre 2. Y digo vuelven, pues porque yo no sabría si continúo en el sentido de que todavía no tenemos la programación de las materias que continúan, pero ustedes continúan en el segundo semestre, en el bloque 2 al domingo siguiente, que es ese fin de semana es puente incluso, es decir, el fin de semana de la semana de receso. ¿Listo? Para que más o menos se ubiquen. Nos encontramos en el espacio de hoy, que es el lunes de 4 a 5, y mañana tendríamos nuestro último encuentro, que sería de 4 a 5 y media. Espérenme un segundo, por favor.
Listo. Bueno. Como siempre, también recordar estar muy pendientes de todos los mensajes que se dan por la plataforma, por el correo electrónico, estar muy pendientes de los anuncios y tratar de participar pues muy activamente en las clases. Vamos a empezar hoy con esta pregunta y para lo cual vengo por acá. Vayan pensando ustedes qué piensan, qué han visto, qué han trabajado de qué es reconocimiento predial. Espérenme. Hola, profe. Espérenme, ¿quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? Ah, hola, Carlos. ¿Cómo vas? Bien, bien, ¿y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Cuéntame. Pues, profe, para mí reconocimiento predial, digamos, es un acto que se hace al momento de visitar, digamos, dicho terreno y hacerle una correspondencia en unas mediciones que está delimitado por unos linderos que lo identifican. Ok, entonces es como la visita. Sí, puede ser. Sí, profe, para mí también sería pues muy similar a la del compañero, es como ir a visitar los predios y hacer como el reconocimiento, como su mismo nombre lo dice, de los aspectos físicos y jurídicos de los predios. Ok, pues entonces les voy a pasar aquí. Espérenme. Un linkcito y vamos a ver todas las definiciones que ustedes van a poner ahí para que los que de pronto no les gusta hablar, puede compartir el link. O los que no puedan hablar, pueden entrar por favor a ese link. Ya voy a compartir acá la pantalla para que veamos las respuestas. Y después vemos la definición. Ya les abrió el link. Sí, profe. Listo. Pero si hay conectados, vamos a ver. Allá. Son los procesos que se realizan sobre un predio. ¿Qué tipo de procesos? Es la identificación física que se hace en un predio delimitando sus linderos con respecto a la parte jurídica. Okay, sí, también. Son procesos que se le hacen a los predios o terrenos con el fin de identificar sus aspectos físicos y jurídicos. Ok, esta ya está un poco más específica. Es el trabajo en campo para verificar sus linderos y corroborar la información. Ok. ¿Falta alguno que esté escribiendo o no? Listo. Entonces, veamos la definición. Reconocimiento predial es la verificación de los elementos físicos y jurídicos del predio mediante la práctica de inspección catastral para identificar su ubicación, linderos, extensión, mejoras por edificaciones y precisar el derecho de propiedad o de posesión. Entonces, muchos y casi todos de ustedes apuntaron a esta inspección de identificar los linderos, pero entonces ya no solamente
nos enfocamos en la actividad de ver los linderos, sino de ver todas las características de ese predio. Entonces, dónde está ubicado, si tiene edificaciones o construcciones, qué tipo de construcciones tienen. En este reconocimiento predial es que también hacemos como el llenado y verificación de la ficha en caso de que sea un predio que ya tenga ficha, entonces se verifica la calificación, si ha tenido alguna modificación en el tiempo, si se sigue manteniendo, si las construcciones variaron, es decir, si crecieron, si antes se demolieron, si son más construcciones que antes. ¿Qué más? Eh, todo lo que apunta a los elementos físicos de ese predio y también jurídico, es decir, si sigue siendo el mismo propietario, cuál es la relación que tiene jurídica la persona que está ahí con ese predio, es decir, es propietario, es poseedor, y si lo vamos a extender un poco, es un ocupante. Todas esas calidades se hacen en la actividad de reconocimiento predial. Bueno, y ahora, todos creo que los que estamos acá hemos escuchado estas dos resoluciones muy famosas, la resolución número 070 y la resolución 1149, ¿cierto? Por lo menos las hemos escuchado. Sí, profe. Listo. La 070 dice, en su generalidad, por la cual se reglamenta técnicamente la formación, la actualización de la formación catastral y la conservación catastral. En la 1149 dice, por la cual se actualiza la reglamentación técnica de la formación, actualización, conservación y difusión catastral con enfoque multipropósito. En ese orden de ideas, la resolución 1149 del 2021 deroga la resolución 70 del 2011. ¿Listo? Yo siempre les he dicho a ustedes, no sé si en ese espacio o en las diferentes materias que les he dictado, que así la resolución 070 ya esté derogada y ya no esté en vigencia, ya no se aplique, digamos como cultura general o como tener un punto de partida para uno poder comparar, es importante conocer el antecedente de esta resolución 1149, que sería la 70. Y así uno poder tener ese punto de partida donde, bueno, esto mejoró en esta resolución, esto quedó igual, esto quizás antes como que involucionamos, que no es la idea, pero como que no se ajusta ahora. Pero para poder hacer uno ese análisis, esa construcción, esa crítica constructiva, debe uno también conocer los antecedentes. Entonces la invitación es que si no han leído la 70, no esperen a graduarse para hacerlo. Porque cuando, digamos, uno ya entra en la parte profesional, como les dije en alguna oportunidad, digamos que los tiempos de aprendizaje en una empresa son muy cortos. La verdad que todo es muy rápido, usted viene, tan, y empieza como sobre la marcha. Entonces, esta es la oportunidad de la academia como para sacar esos espacios y hacerlo. Y para quien ya la leyó, que la vuelvan a leer. Es importante uno tener muy claro las normas y para tener claridad sobre esas normas, sobre todo que son temas jurídicos muchas veces, tiene, digamos, todo ese componente que muchas veces son la parte técnica reacia como no, esto es de abogados, esto es jurídico y no, recordemos que todas estas resoluciones, todas estas disposiciones, los decretos, las resoluciones conjuntas, etcétera, son los que nos dan ese marco de partida para poder tomar decisiones también técnicas, porque si tengo algo técnico, pero no lo tengo soportado en algo jurídico, pues probablemente no va a tener un piso en donde sostener esa decisión. Entonces es muy importante y para poder uno tener manejo de toda esta normatividad que ya sabemos que es bastante amplia, hay que leerla, releerla, leerla, volverla a leer, soñar con ella prácticamente. Yo no sé, he perdido la cuenta de cuántas veces, por ejemplo, he leído la 1101, que es una de las que yo manejo, 1101 y 1732, porque estando en el ejercicio, en la práctica diaria, uno no tiene el dominio absolutamente de toda la resolución. Entonces es muy importante uno saber leerla, saber ubicarla, saber interpretar y saber
utilizarla, es decir, en qué momentos utilizo qué artículo para dar respuesta a una solicitud que se me esté presentando. Entonces, si quisiera saber muy honestamente de los que estamos acá presentes, quienes han leído e introyectado, o sea, más allá de leerla una vez, sino leído e introyectado la 070. Profe, yo me la leí para una tarea, después me la volví a leer para otra, profe, pero no entendí ni pío. Te digo la verdad. Exacto, y apenas van 2 veces. Tienes que leerla por ahí unas 20 veces para medio volver a entender. O sea, es que eso es de leer y de leer y de consultar y de ver, la primera vez no entendí esto, la segunda vez quizás como ya por allá en una materia me hablaron de esto, ya lo entiendo. Entonces, así es que uno va visualizando un poco más. ¿Quién la ha leído? Una sola vez y ya, no más. O sea, tiene Yo la más o leí menos. una sola vez para la tarea. Ok, Sí, profe, yo también. listo. Entonces, miren que todos están coincidiendo en algo. La leí para la tarea. No debería ser, y me parece muy, muy, muy valioso el aporte que ustedes hacen, porque es un aporte muy sincero, pero ese no debería ser el objetivo o el fin. El objetivo es ser que lo leí porque hace parte de una herramienta de mi carrera, ¿cierto? De lo que estoy estudiando y a futuro va a ser de una herramienta que me va a servir para poder ejercer mi trabajo, digamos, de una manera un poco más consciente. Ahora la 11:49. ¿Quién la ha leído? Una solita vez. Profe, es que sí, Yo todas las Número de- resoluciones las leí para la tarea, no más. Sí, profe, yo todas las tengo, las he leído, pero así que yo me las sepa, no. No, no, no. Y no es, y tampoco ese es el hecho de Pues uno que usted sabérselas, porque siempre he identificarlas dicho. así como Por sacar una cosa de cada una. eso, exacto, por ejemplo, uno sabe, y voy a poner otra vez de ejemplo la 11:01, que digamos es la que más manejo, y la 17:32, que son con las cuales yo más trabajo. Entonces uno sabe, listo, para tal, ya uno más o menos sabe que el artículo 5, que el 6, que el 7, que el 8, el 11, el 18, más o menos. No es que la rece, o sea, no es que me ponga, el artículo 6.1 dice, de conformidad al decreto 148 en su artículo 2.2.1.2. No sé qué, no, o sea, eso no. Digamos, para eso está escrita. Pero quizás si tengo una situación, yo digo, vamos a ver si este artículo me da la respuesta, voy, lo remito, pum, pum, no, entonces es este, sí, entonces es este. Que uno más o menos, no sé si ustedes, o a mí me pasaba cuando yo estaba en el colegio y en la universidad, que cuando estudiaba yo tengo memoria fotográfica, es decir, yo las cosas cuando me las aprendo o cuando las introyecto, incluso sé la ubicación en el cuaderno. No, eso estaba con rosado en la parte superior derecha. Entonces me acuerdo así. Lo mismo me pasa con las resoluciones. Entonces, no, eso está más o menos como una memoria gráfica. Entonces, por eso es importante. Y yo sé que las tienen de pronto hasta en una carpeta muy linda, organizadita, que dice semestre 2, fundamentos de catastro, pero es importante que la desempolvemos y que en nuestros ratos libres, así sea, saquemos, si tenemos 4 horas de esparcimiento, pues saquen una horita, voy a leer un poquito de la resolución. Cuando uno no tiene un afán de una tarea, Espérame un momentico. puede leerla y puede introyectarla sin la presión de que tengo que leerla para cumplir con. Natalia iba a decir algo también, ¿cierto? Porque Nati dijo como, sí, profe, es que... profe, mire, con ese fin yo imprimí, la estoy como con ganas de empezarlas a imprimir, porque es más fácil, profe, Sí, tenerlas físicas que en el computador. No todo el día eso estaba en el computador haciendo tareas, yo no le da como pereza sentarse a leer otra cosa también. Eso es una muy buena práctica y de hecho porque también permite pues resaltar y escribir, bueno, esto no lo entendí o poner, yo utilizo también stickers, esos ¿cómo se llama? Pop-it, bueno, esos papelitos de colores, entonces uno pone ahí como preguntar esto, qué será, consultar y uno puede rayar y cuando uno hace ese ejercicio también le ayuda mucho a comprender cualquier actividad que uno esté estudiando. Entonces, para eso, voy a dejar aquí de compartir un momentico, vamos a
a leer hoy un poco, a introyectar, a ver la resolución 1149. ¿Por qué la 1149? Porque es la que está vigente, ¿cierto? Porque es la que está vigente. Digamos que la resolución 70 les queda a ustedes como digamos, esa tareita para leerla. Y de aquí en adelante, sobre todo los que ya van a empezar el semestre, creo que con reconocimiento predial o más adelante, se van a encontrar con todas las disposiciones del modelo LAN y bueno, todo eso está marcado también mucho y muy relacionado con la 1149, entonces les va a servir mucho quizás tener este primer acercamiento. La idea, pues, como siempre hemos mencionado, no es venir a leerla y a rezarla, pero en esta oportunidad quizás no quise hacer una presentación para que, digamos, lo hagamos directamente de la resolución para que precisamente aprendamos cómo a ubicarnos, cuál es el orden que tiene también una resolución, ¿cierto? De nada vale yo venir y copiar algunos artículos y decírselos y ya, sino más bien como tiene Natalia ya la resolución y saber en qué parte de ella me ubico. ¿Listo? Porque si no, uno se enreda cuando la va a tomar. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, profe. Listo, entonces, primero, siempre encontramos entonces el título de la resolución y vamos a tener la fecha. Entonces, esta resolución es a partir del 19 de agosto ¿de qué año? Del 2021. Esta primera parte es como la definición general, el marco general de la resolución, que ya lo habíamos leído ahorita, que era por la cual actualiza la reglamentación técnica de la formación, actualización, conservación, difusión con enfoque multipropósito. Precisamente teniendo en cuenta eso, nos damos cuenta que ya aquí hay, solamente en ese enfoque general, ya hay un cambio, ¿cierto? Porque ya no lo dejan solamente para la formación, actualización y conservación, sino que es también formación, actualización, conservación y difusión, o sea, agregan un proceso más y además todos los procesos deben de estar con enfoque multipropósito. Entonces, esas son como solamente en la primera definición las diferencias que podemos observar. Entonces, bueno, aquí en el considerando se da un marco general, ¿cierto? De acuerdo a la Constitución y algunos decretos, algunos artículos, por medio del cual se van a marcar y se va a sustentar esta resolución, que digamos para efectos no los vamos a leer para no desgastarnos en ese tiempo. En ese ítem que quizás ustedes con más tiempo lo pueden leer y aquí pues básicamente les va a dar como también una base. Miren que les menciona el Plan Nacional del Desarrollo, ¿cierto? Que ahí fue cuando en ese plan de desarrollo se empieza ¿cómo es que es? A disponer de la gestión catastral como un servicio público y absolutamente, bueno, todo lo que se reglamentó. Como primera parte vamos a encontrar, o sea, siempre en una resolución las consideraciones, sin yo ser abogada, es como ponernos en el contexto de lo que pasó. ¿Listo? Para que más o menos sepamos. Y después en el resuelve, que es en esta parte, vamos a encontrar todas las disposiciones que tiene la resolución, todo lo que nos dicen, vea, hay que hacer esto, se hace esto, y todo va dentro de un articulado. Y así de esta manera, cuando uno se va a enfrentar a una situación o a una solicitud, uno va a poder decir, vea, lo que pasa es que dicha solicitud con fecha de del municipio tal, el cual decía que se solicitaba rectificación o inclusión o procede o no procede, un ejemplo, no procede, ya que como se dispone en el artículo tal de la resolución tal, de tal año, ¿cierto? Del IGAC, de registro, dependiendo de la norma que se esté mencionando. Y ahí
en ese punto ya empieza toda la disposición técnica. Entonces, por ejemplo, yo ya dije la normatividad y empiezo, no, lo que pasa es que como se sabe, los linderos no son verificables, no están técnicamente descritos, nos encontramos frente a frente a un poseedor que no aplica acuerdo entre las partes, y ya uno empieza técnicamente como a sustentar toda esa decisión que se está tomando. Entonces, en este primer, pues van a ver que todas las resoluciones se dividen en títulos, capítulos, artículos. Entonces, en esta primera parte vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con los procesos catastrales. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, los objetivos de la gestión catastral y una parte muy importante que son las definiciones, porque muchas veces en otras resoluciones vamos a encontrar, por ejemplo, solamente esto, CH. Y uno va a decir, uy, ¿qué es CH? Pues claro, CH, según las disposiciones de la resolución 1149, es el código homologado. Ay, código homologado, ¿qué será eso? Si yo no sé la definición de código homologado, digamos de entrada, no voy a poder entender de una forma muy fácil lo que se me esté explicando en otra parte. Entonces, esta parte de las definiciones, en la mayoría de las resoluciones, si nos vamos, por ejemplo, a la 1130, a la 1101 y a la 1732, también tiene una parte de definiciones, obviamente que van enmarcadas de acuerdo también al objeto de esa resolución. Entonces vamos a encontrar definiciones de predios, que son linderos técnicamente, ¿cierto? Allá en esas disposiciones. Acá vamos a hablar de áreas homogéneas de tierra, que es el código homologado, los destinos. Todas esas definiciones es importante que ustedes las tengan muy claras y que sea de un manejo frecuente ya en su vocabulario dentro de la carrera. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes... Profe, Dime. por ejemplo, ¿usted qué opina? Eso. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en las actualizaciones de catastro, uno como funcionario siempre tenía que hacer el recorrido de todos los linderos para una formación y una actualización, porque por ejemplo, Venecia ya como 4 o 5 actualizaciones y aún hay linderos muy, muy malos que no es lo que hay en campo. En este momento no están en proceso de actualización. No, profe, no. No, es que. No, Jericó, Jardín. Ok, sí. Profe, y por ejemplo, uno ve que que ahora no están recorriendo como los linderos, sino que es más que copia y pega. Entonces, para eso de multipropósito, yo pensaría que es primero hacer un barrido predial de todo. O sea, como recorrer los linderos de los predios. A ver, lo que pasa es que ahí hay dos situaciones. Una, teniendo en cuenta la nueva normatividad, tú sabes que ya está permitido dentro de los procesos catastrales, conservación, actualización, utilizar métodos directos e indirectos. Entonces, y combinarlos. Entonces, habrá zonas en donde yo podré hacer un recorrido general, pues un recorrido de todo, y habrá zonas donde voy a tener que utilizar ambos métodos, sobre todo tenemos zonas que están declaradas rojas, entonces el personal no puede entrar, o zonas con, digamos, difícil acceso por la misma, pues por el terreno. Ya hay que ver entonces si el terreno además Profe, pero son municipios que no tienen nada que ver con lo de como de Paracos, como Vegachí, Cisneros, esos pueblos por allá no, sino por ejemplo por este lado del suroeste. Por eso te estoy poniendo varias situaciones. Una puede ser municipios que estén en zonas rojas o que tengan zonas de conflicto, que ya sabemos que... Otras pueden ser zonas difíciles de acceso por la
por el terreno, por la disposición del terreno, entonces casi no hay vías, todo ese tema. O porque es una zona muy boscosa. En esas zonas, incluso donde son muy boscosas o la vegetación es bastante espesa, hay que ver qué tanto nos sirven los métodos indirectos, porque probablemente también con una ortofoto no vamos a tener mucha claridad de los linderos, ¿cierto? Entonces eso es muy importante determinar en qué casos y en qué parte de ese caso aplico el reconocimiento físico de ir a hacer todo el recorrido o aplico también en una parte en métodos indirectos. Ahora, en algún momento yo salí a campo en la gobernación y, por ejemplo, yo me acuerdo que me tocó hacer la visita a un predio en el municipio de Caramanta. En Caramanta uno llega pues no sé si ahora, pues porque hace mucho que no voy a Caramanta, la verdad. Lo conocí con esa visita y yo no he vuelto a Caramanta. Pero en esa oportunidad me acuerdo que nosotros llegábamos a la cabecera municipal y de la cabecera municipal ya eran caminos de herradura para las veredas. Entonces, para ir a visitar un predio, era un predio demasiado extenso. O sea, para visitarlo necesitamos, para recorrerlo en su totalidad, por ahí 15 días. Entonces ahí es cuando también, Alba, se vuelve costo-beneficio. ¿Cuánto costaría recorrer todo un predio absolutamente por todos sus linderos? Se vuelve muy costoso porque el tiempo, digamos, también se debe cuantificar. Entonces lo que se hace en campo muchas veces es buscar puntos estratégicos y por eso es importante ese trabajo previo, la consulta que uno hace en la oficina, es decir, que uno consulta cómo está en la base de datos, la ortofoto, inclusive con los diferentes, ¿cómo es que se llama? Google Earth, los diferentes buscadores que tienen fotografías aéreas que uno le puede dar el tema de la temporalidad. Puedo hacer un análisis multitemporal de cómo ha cambiado el terreno, a ver si ha tenido como mucho movimiento o poco movimiento en un lapso de tiempo. Listo, es otro insumo que puedo tener. Busco cómo ha estado históricamente ese predio, veo la jurídica del predio, o sea, todo ese análisis previo, cómo está el municipio, si está desactualizado, actualizado, si el municipio está desplazado o si se encuentra mal restituido, cómo está respecto a la cartografía, absolutamente todo. Todo eso yo me lo llevo a campo con todo ese conocimiento y digo, vea, yo, y obviamente con la persona que conoce mucho el municipio, que por eso es que son importantes las personas que trabajan en los municipios, entonces dicen, no, vea, hasta aquí, en este punto no hay vía de acceso, tanto uno decide, vea, vamos a llegar de aquí y desde este punto vamos a ver si vislumbramos tal lindero, un ejemplo que estemos hablando de un filo, por ejemplo, o de una quebrada. Y así sucesivamente uno visita puntos estratégicos y hace recorridos parciales, ¿cierto? Uno va hasta cierto punto, se devuelve, tomas carro o en ese caso cogíamos, ¿cómo es que es? Mula y nos íbamos para otro lado para poder alcanzar y hacer el recorrido de casi la totalidad del predio y se verificaban sobre todo los puntos donde más se tenía duda. Entonces, por eso, Alba, no quiere decir que si yo visito un predio totalmente, también voy a tener buen análisis, porque ahí entra, más allá de que se visite, el análisis que se haga respecto a la jurídica. Y aquí voy a compartir, ahora que me acuerdo, esperen un momentico, un caso que me llegó esta semana. No, la semana pasada, es que esta semana. Esperen acá. Bueno, acá. Listo. Esta es la situación que se presentó en un municipio de acá. Es un municipio, es un sector urbano. Entonces, aquí. Ay, es que mis líneas son tan rectas.
Entonces, vean, vamos a suponer que por acá hay un predio, por acá otro predio, por acá otro predio, por acá otro predio. Vamos a suponer esto. ¿Listo? Resulta y acontece que este predio, pónganle ustedes que tiene el folio que termina en 1. Folio de matrícula que termina en 1. Y el folio de matrícula que termina en 2. ¿Listo? Resulta que acá en esta zona varios de estos predios son del mismo propietario. Este predio nosotros lo teníamos inscrito en catastro como el predio con folio de matrícula 1 y el propietario pidió rectificación de área sobre este predio. ¿Qué pasó? Se analizó el predio y se hizo la rectificación de áreas. Esa rectificación de áreas se hizo mediante la resolución 01 y 11, es decir, la viejita, la del 2010. Con esa resolución, cuando salía el acto administrativo, el solicitante debía ir con ese acto administrativo a la notaría, hacer una escritura y esa escritura llevarla al registro para que se la registrara. Efectivamente, el solicitante hizo eso y quedó registrado en este folio de matrícula 1. Una vez se registra, este propietario hace lo siguiente, hace una segregación. ¿Listo? Entonces divide ese predio. Entonces ya este folio de matrícula está cerrado y, mentira, no lo cierran, lo dejan activo, dejan una parte, espera y verá. Y sale el folio de matrícula, vamos a ponerle aquí 3 y 4. ¿Listo? Ahora, él vende una parte a una persona y queda un predio, digamos, no reglamentado. Y esta parte la reglamenta. Queda como constituyen acá un RPH. Constituyen un RPH. Listo. Este folio de matrícula de este predio, digamos que es el 22, un ejemplo. Listo. Así quedó todo. Al cabo de los años, o sea, ahora, esa resolución salió en el 2015, si no estoy mal. Ahora en el 2022, la persona va a pedir una rectificación de áreas y resulta que se dan cuenta de la siguiente situación. Resulta que este folio de matrícula Está abierto. Este folio de matrícula 1, como este predio lo segregaron y quedó un predio aparte y otro predio, en catastro salió. ¿Listo? Resulta que el propietario se dio cuenta que el folio de matrícula que tenía este predio no correspondía a ese predio, sino que este folio de matrícula número 2 no iba aquí, era en otra parte. ¿Listo? Y que el folio de matrícula que estaba aquí era este. Es decir, el folio de matrícula 1. ¿Listo? Y que esta rectificación era sobre este folio número 22 y que esta segregación era sobre este predio y por eso acá todavía el propietario tiene activo el folio. ¿Cómo la ven? Profe, se parecen a los chicharrones que yo tengo acá, que hicieron unos juicios de pertenencia y de las matrículas equivocadas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces me preguntan, venga, pero es que si uno físicamente está viendo el lindero y es un muro y muy claro, aquí, en este caso, eran linderos muy claros. Es decir, todo esto, si ustedes van a campo, está totalmente constituido. Son muros, paramentos, es un urbano, es una manzana normal urbana. No hay espacio, digamos, que tengan incluso como lotes.
como lotes, y que esos lotes muchas veces ocurre que esos lotes lindan con predios, pueden ser del municipio o de la nación. No, aquí no. Una manzana constituida que incluso por acá es vía, por acá es vía y por acá es vía, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que se dice, bueno, aquí el reconocedor de campo, ¿cierto? Uno, ¿falló en qué? Confundió carreras con calles, porque no es lo mismo la identificación de este que la identificación de este con respecto a la carrera y a la calle, ¿cierto? Y número dos, como la resolución en su momento, la 01 y 11, no era tan exigente como en ese aspecto jurídico análisis de que me correspondiera, no se hizo ese análisis y por eso no se dieron cuenta. Hoy en día, como hay que hacer una relación jurídica de los colindantes que se mencionan en los títulos versus la realidad, versus el antecedente que tengan esos predios en sus folios de matrícula, se dieron cuenta de eso. Ah, no, es que el que me está diciendo que colinda por acá no me da y es aquí, y así sucesivamente. ¿Qué hay que hacer? Entonces hay que decirle a la persona que vaya a registro, que aclare la escritura, tiene que aclarar este acto. ¿Para qué? Para que este folio de matrícula número 3 y este número 4, que lo abrieron de este folio número 1, o sea, que en ese folio de matrícula 3 y en ese folio matrícula 4, cuando vemos el folio matriz que dice se segrega de o viene de, derivada de, no sea el 1, sino que sea el folio de matrícula 2. ¿Listo? Que es el que le correspondía. Entonces, por eso, chicos, es muy importante tener en cuenta, hacer el análisis, ¿dónde está ahorita en la resolución? El análisis juicioso de la correspondencia jurídica con lo técnico. Entonces, muchas veces, volviendo a la pregunta que hacía Alba, Profe, ya va, recorrerlos y podemos ver linderos muy claros, es decir, yo puedo ver cercos, puedo ver estacones, puedo ver mojones, pero eso, si con la jurídica yo no lo puedo amarrar, ahí es donde, digamos, toma peso el reconocimiento. Cuéntame, Alba. profe, ¿qué hace uno si traen un juicio? Tengo como 2 o 3. Si traen un juicio de pertenencia y lo sacaron, el propietario tenía varias matrículas y lo sacaron de una matrícula que no corresponde, devolverlo. Pues el predio está, el juicio de pertenencia lo hicieron donde realmente es el predio. O sea, físicamente. Pero, sí, físicamente, pero lo sacaron de la matrícula que no era. Pues yo no sé si una decisión de esas de un juez tiene como forma de aclararse. Tendría que preguntarle a los abogados de la oficina, porque yo diría, no, pues se asienta la parte física, pero el problema es la parte jurídica, porque va a seguir siendo la inconsistencia. Bueno, profe. Voy a preguntar a ver si para mañana si alguno de los abogados me ayuda y para mañana les tendría alguna respuesta. ¿Listo? Hasta aquí vamos claros. Entonces, mira, Alba, lo que yo te estaba diciendo. Por ejemplo, un proceso de actualización catastral, ¿cierto? Una cosa es la formación. En los procesos de formación no tenemos absolutamente nada montado. En un proceso de actualización catastral se supone que por lo menos hay una base física, hay una base de zonas, hay una base jurídica y por eso mismo se llama actualizar, es actualizar lo que tengo. Entonces, si nosotros que de pronto los que hemos tenido experiencia en algún proceso, sea porque hemos hecho parte de o porque nos ha tocado recibir o ver algún proceso de actualización, sabemos que trabajándolo de esta manera es un proceso bastante grueso. Ahora imagínate volviendo a formar. Se vuelven entonces un poco más dispendiosos. Sí, pero una formación catastral en un municipio es dura y la mayoría no lo tienen. Exactamente, entonces
Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos un encuentro con España, que España vino, estuvo con nosotros unos días porque en un convenio iberoamericano que había, bueno, digamos que las condiciones de terreno de ellos son diferentes y bueno, ellos tienen unos niveles de información, digamos, más estandarizados, pero ellos tienen una mecánica y funcionan así. Si, por ejemplo, yo soy el Estado y Natalia la solicitante, Natalia, usted tiene dudas sobre su predio, listo, vaya usted, lo visita, le pone el plano, me hace absolutamente todo, me lo trae, yo simplemente verifico y dispongo si se hace la modificación y tienen como unos rangos para modificar. Es decir, si esa modificación, voy a poner un ejemplo, no es que sea eso, esa modificación solamente son 10 metros y eso definitivamente no va a ser un cambio muy, no te la hacen y te dejan la información como está. Profe, Porque ellos dicen, ya va Alba, ellos dicen que, digamos, a niveles de precisión se vuelve muy desgastante la información. Digamos, eso lo trabajan allá en España. Como les digo, con unas condiciones de terreno y unas condiciones de información muy diferentes a las que nosotros tenemos. Dime, Alba. yo estudié el año pasado, o yo creo que a principios de eso, con ellos. Y ellos, el mismo propietario es el que hace como los movimientos Sí, y si no lo hace en el momento que hizo la escritura, le cobran una multa. exacto. Entonces ellos llevan como el catastro muy, pues no sé si organizado o qué, porque un propietario para tener todos esos conocimientos y eso, pues no sé, pero Me imagino que el ya están propietario, enseñados. o me imagino que el propietario que no lo sepa hacer pagará para que se lo haga. ¿Cierto? Pero ellos, exactamente, ellos entran a la plataforma y ellos mismos hacen. Y si digamos, si nos vamos suena pues a muy colombianada como, me quiero aprovechar y voy a, eso tiene unas implicaciones legales muy fuertes allá, entonces por lo general allá las personas no, o sea, es a lo que es, no van a tomar o van a hacer movimientos que no, porque es como hacer incurrir al Estado también en errores. Entonces, el tema ya pues es delicado, pero ¿qué? Pero, exacto, el propietario es el que prácticamente tiene la pelota caliente, como lo diríamos nosotros. ¿Listo? Entonces, volviendo a las disposiciones de la resolución 1149, estábamos hablando que en esta parte, pues en este capítulo 1, vamos a encontrar toda la parte que tiene que ver con las definiciones. Luego, en este capítulo 2, ya vamos a hablar sobre los procesos de formación, actualización, conservación y difusión. Entonces, vamos a encontrar absolutamente toda la información que tiene que ver. Entonces, por ejemplo, la socialización de una formación, una actualización, cómo es que se aprueban los valores comerciales, cómo se determinan los avalúos catastrales. Miren que muchos de estos artículos nos remiten a otras normas. ¿Listo? Miren, artículo del decreto 148 y ley, Acá vamos a encontrar ley 1450 y así sucesivamente. Artículo 8 de la ley 14 de 1983, ley 1437 del 2011. Entonces, por eso digo yo que a veces, y ya voy a dar la palabra, se vuelve un poco pesada, digamos, para quienes no estamos tan acostumbrados a estas lecturas jurídicas, la lectura de estos temas de las resoluciones. Por eso es importante que tengamos muy claro el decreto 148, la resolución, la 529, la 388, la ley, absolutamente, para que podamos entender y esclarecer y lo que no, sencillamente, a mí, si me están hablando de la ley 450, ¿cierto? Del 2011, y yo no sé de qué se trata eso, pues me detengo 5 minutos, la busco y simplemente doy aquí y por lo menos, ¿cierto? Leo la parte general. ¿Qué es la parte por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo? Ok, listo. Entonces, esta es la ley del Plan de Desarrollo 2010-2014. Ya sé de qué me están hablando cuando me están mencionando en esa resolución ese artículo de esa ley. Vamos a ver por aquí.
Listo. Que Julián, que se comunique por favor con Albita. Listo, profe. Gracias. Listo. Entonces, bueno, entonces miren que todas las normas, todos los decretos, todas las resoluciones tienen una razón de ser y se entrelazan con las otras. No están, como siempre les pongo el ejemplo, como punticos, como estrellitas en el cielo, cada una por aparte. No, se entrelazan porque todos hacen parte de un marco normativo que nos dice cómo se debe trabajar. Entonces, miren, nos explican el proceso de difusión y actualización, las estrategias, los avalúos en la conservación catastral. Ojo, acá anteriormente, miren que nos habló de qué, de aprobación de valores comerciales y determinación de avalúos catastrales, y ya aquí también nos habla sobre avalúo catastral en la conservación. ¿Listo? Entonces, una cosa son los avalúos en los procesos de actualización y otra cosa son los avalúos en los procesos de la conservación catastral. Luego viene una disposición en el capítulo 3, ¿cierto? Entonces ya definimos, vamos ubicándonos. Primero definimos generalidades, términos. Luego hablamos de qué? Procesos, de los procesos marcos de la gestión catastral. Formación, conservación, actualización, difusión. ¿Listo? Y posterior a eso ya entramos a las mutaciones catastrales que específicamente están relacionadas a qué proceso. Profe, ¿qué preguntaste? Que estaba por allá buscando un cafecito. Ay, no, pero sirva dos. Eso pues solo no. Que las mutaciones catastrales están relacionadas a qué proceso catastral. ¿Qué hubo, muchachos? Los de fundamentos. Y los que van más adelante de fundamentos. Marisabel, voy a llamarlos por el nombre. Adriana. ¿Se desconectó Adriana? Sí. Ah, no, acá está Adriana. Profe, no. Pues No, Lore, aquí estoy. Las mutaciones están a eso, Janela, a la conservación, ¿cierto? Las mutaciones están relacionadas al proceso de conservación catastral. Como habíamos dicho, igual si no lo recordamos, las mutaciones son, ¿cuántos? 5 clases de mutaciones. Y las rectificaciones. Exactamente. Entonces, acá nos explican cada una. Primera clase, segunda clase, cuáles son y qué. Tercera clase, cuarta clase, quinta. ¿Listo? Nos habla sobre el término para la ejecución de cada una de esas mutaciones y luego nos habla de las rectificaciones de área. ¿Cierto? Bueno, rectificaciones de área no. Rectificaciones en general. Lo que pasa es que yo tengo metido en el chip, me disculpan, el tema de rectificaciones de área, que es lo que trabajo. Pero, por ejemplo, errores en la inscripción, por ejemplo, cancelaciones por doble inscripción, y todo eso no tiene que ver solamente con el área, sino como rectificar la información que ya está. Aquí les va a decir, por ejemplo, si es una cancelación de la inscripción, va a mencionar en qué momentos aplica y cuáles son las condiciones. Muchas veces acá en esta normatividad nos van a decir los aspectos técnicos y nos van a referir a qué decreto. ¿A qué decreto creen que nos puede remitir? Al 148. ¿Listo? Entonces, la inscripción de una mutación de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, etc. ¿Listo? Todo respecto a las mutaciones, por ejemplo, les va a hablar sobre las... Planchando, me tocó venir por Samuel. César me llamó que ya viene, como que vamos a ver lo de la lavadora. Y mejor dicho, me tocó salirme de clase porque en esas me llamó él y como yo estaba escuchando en el celular, llegar a la casa a seguir planchando. A ver si despacho la mercancía el miércoles o el jueves. Listo. Adri, te puse en silencio. Entonces,
Listo. Acá vamos a hablar sobre la vigencia catastral. Los actos administrativos, ¿cierto? Sale una mutación de primera, de segunda, de tercera, una rectificación, tiene un aspecto que se llama vigencia, es decir, a partir de qué momento adquiere vigencia ese acto administrativo. Dependiendo de la mutación, tiene unas fechas de aplicación. Voy a hablar, ejemplo, del tema de rectificaciones de área o de rectificaciones. Esa vigencia fiscal, catastral, está en este momento muy ligada a las disposiciones que afectan o no el avalúo. Entonces, va a depender esa inscripción, va a depender si el avalúo aumenta o si el avalúo disminuye o si se mantiene. Entonces, van a tener unas fechas en donde se pueda inscribir esa vigencia. Después ya en este título 2, entonces miren que acá estábamos en el capítulo 4. ¿De qué título? Del título 1. Entonces se terminó el título 1. Y aquí empieza el título 2. Como comienza un nuevo título, pues comienza un nuevo capítulo. Esto es como un libro. Entonces estamos en el título 2 que va a tratar de los avalúos catastrales. Si nos vamos al título 1, esperen y verán. Son las mutaciones. Los procesos catastrales, sí, ojo. Procesos catastrales. El título 1, que las mutaciones de primera y todo esto, ¿cierto? No, pero, ojo, a eso es lo que les quiero hacer claridad. Una cosa es el título y otra cosa es el capítulo. Es decir, dentro del título puedo tener varios capítulos. Entonces, por ejemplo, el título 1 me habla de los procesos catastrales. Entonces, en su capítulo 1 me va a hablar de las disposiciones generales. En el capítulo 2 me habla de los procesos específicamente de catastro. En el 3, me habla de las mutaciones catastrales. Y en el 4, me habla sobre el tema de las inscripciones catastrales. ¿Listo? Ahí termina el título 1 y comienza el título 2. Entonces, como comienza un nuevo título, comienza un nuevo capítulo. Entonces, el título 2, de forma general, me va a hablar de los avalúos catastrales. Entonces, en su capítulo 1, me va a hablar específicamente de qué revisión del avalúo catastral. Entonces, me va a hablar sobre la revisión. Entonces, me dice el propietario, poseedor, ocupante podrá presentar la correspondiente solicitud. Me va a hablar todas las disposiciones, la forma de la petición, el avalúo, qué efectos va a tener. Ojo, capítulo 1 del título 2, hablamos de hablamos de revisión del avalúo catastral, y en el capítulo 2 vamos a hablar, mire que estamos hablando todavía de avalúos, pero ya vamos a hablar de autoestimación del avalúo. Entonces les va a decir en qué momentos es que se pide, cómo es que se pide, hasta qué fechas que se pide, los requisitos para poder pedir esta autoestimación, el trámite, cómo es, las pruebas que se hacen, absolutamente todo lo que tiene que ver con autoestimación. Entonces viene siendo el capítulo 2 del título 2. Luego viene un título 3. Entonces, si viene el título 3, ¿qué pasa? Ya acabamos el título 2, ya no seguimos hablando de avalúos, ya viene otro tema. Aquí van a hablar de disposiciones comunes de los procesos de formación, actualización, metodología para la actualización catastral, la inscripción, y van a hablar de temas que son de interés de todos los procesos. Por ejemplo, este tema de inscripción de posiciones u ocupaciones lo debemos de tener muy claro y es transversal ¿a qué? A la formación, a la conservación y a la actualización, ¿cierto? O sea, no es un tema exclusivo de la formación o un tema exclusivo de la conservación, sino de acuerdo al proceso que nos encontremos elaborando, debemos tener presente cómo se hace, por ejemplo, la inscripción de las posiciones o la ocupación. Entonces, aquí nos va a decir, bueno, en su artículo 48, respecto a las inscripciones de posiciones u ocupaciones, se inscribirán en el catastro las posiciones y ocupaciones a nombre de quien acredite la relación de tenencia mediante cualquier medio probatorio legalmente aceptado.
Listo. Inscripción de predios baldíos o ejidos, inscripción de territorios colectivos. Un ejemplo de territorio colectivo, ¿quién me lo da? Profe, como estuvimos hablando en estos días, si no estoy mal, un cabildo. O no. Un resguardo indígena o una comunidad afrodescendiente. Perfecto, así es. Inscripción de territorios colectivos. Bueno, inspección de predios en área de interés especial ambiental, propiedad horizontal, parques, cementerios, bienes de uso público. Ojo, volvemos y empezamos con otro título. Estábamos en el título 3 y ahora en el título 4. ¿Por qué creen que no dice capítulo? Que ya son como temas independientes. Cada título es un tema específico, ¿no? Sí, cada título, pero los también capítulos vendrían siendo como subtítulos de ese capítulo. exacto, entonces cuando no tenemos capítulos es porque en realidad no tenemos como subtemas dentro de ese título. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el título 4 y no nos dice ningún capítulo, es porque solamente se va a hablar en este tema, en ese título 4, sobre las notificaciones, recursos y responsables. Es decir, esos actos administrativos, las mutaciones, hay unas mutaciones que deben ser notificadas, cómo se notifican, a quién se notifica, en qué tiempo se notifica, en qué términos se notifican, cuáles son esos actos administrativos que se les puede presentar recurso, que aplica recurso. Ustedes han escuchado los recursos. Recurso de reposición. Hay recurso de reposición, hay recurso en subsidio de apelación y cada uno va a tener un efecto diferente. Por ejemplo, sale un acto administrativo que se le pueda poner recurso, es decir, a mí me dieron mi acto administrativo, yo solicito una rectificación de áreas y yo voy donde Alba Luz y Alba me entrega mi documento, yo me voy para mi casa, yo le firmo que fui notificada, me voy para mi casa y lo leo. Y yo digo, ay, no, esto quedó malo. Esto quedó malo porque es que me pusieron 10 hectáreas y lo mío son 100. ¿Cómo así? Entonces esto, yo como usuaria tengo derecho a interponer recurso. Entonces tengo varias alternativas. Yo voy, me dirijo y digo, venga, interpongo recurso al acto administrativo tal, porque no estoy de acuerdo, ya que mi predio no es de 10 hectáreas, sino que es de 100 hectáreas, mire, qué pasa, no me tuvieron en cuenta eso, listo. Si yo pongo un recurso solo, ese recurso, que administrativamente, ¿qué pasa? Como que se revive otra vez el trámite y lo revisan todas las personas que ya lo revisaron, las mismas. ¿Listo? Las mismas. Entonces, si pasó por Adriana, por Carlos y por mí, vuelve y lo revisa Adriana, Carlos y yo. ¿Listo? Pero si estamos frente a un recurso en subsidio de apelación, yo le estoy diciendo a la entidad, vea, yo no necesito que lo revise Adriana, Carlos y asígneme el perfil par de Adriana, el perfil par de Carlos y el perfil par de Lorena, es decir, un técnico, un abogado y un ingeniero, los mismos perfiles, pero personas diferentes. A ver si una persona diferente con una visión diferente ve el error. Entonces, está el recurso en subsidio de apelación. Y una vez la persona, pues sí, no está porque el recurso se puede sostener o se puede modificar y el recurso en subsidio de apelación se puede sostener o se puede modificar al primer acto administrativo. Una vez finalice la persona, si está de acuerdo ya con la decisión final, listo. Se le notifica, la persona está de acuerdo y no pasa nada. Pero si no está de acuerdo, digamos que ya la persona agotó la vía administrativa para proceder y ya le toca otras instancias para ese alcance. Entonces, es muy importante saber qué actos administrativos tienen recursos, cuáles se notifican, cuáles no se notifican, los tiempos, porque no es que yo tenga un acto administrativo, yo voy y me notifico, me lo llevo para la casa y al cabo de cuando se me ocurrió vender o lotear,
3, 4, 5 meses, me di cuenta que estaba malo. No, tiene que ser 10 días hábiles. Mírenlo acá, precisamente. Dentro de los 10 días siguientes a la notificación. Cuando estamos hablando de 10 días siguientes, estamos hablando de días hábiles. Entonces, dentro de los 10 días de la notificación se pueden poner los recursos contra los actos administrativos. Por ejemplo, miren que les dicen las improcedentes de los recursos, entonces no habrá recurso contra los actos de carácter general. Un ejemplo, un acto administrativo de carácter general, los actos administrativos que son, por ejemplo, de orden público, o sea, donde el interés general prevalezca sobre el particular. Luego tenemos un título, que es el quinto, que ya nos habla de las disposiciones finales, y miren que aquí sí ya nos habla de capítulo. Entonces, en el capítulo 1 de este título 5, nos va a hablar todo lo que tiene que ver con el Código Predial Nacional, Código Homologado y Número Predial Nacional, más conocido como NUPRE. Entonces, nos dice la definición, nos dice absolutamente cada uno de las casillitas a qué se refiere, es decir, cuál es la estructura, ¿cierto? Nos va a hablar sobre los prefijos de estos códigos homologados y luego viene el capítulo 2 del título 5, que tiene que ver con las obligaciones y las responsabilidades sobre la información catastral, suministro de información, etcétera. Y el último capítulo que tiene que ver con las vigencias y derogatorias, o sea, la publicidad, la transición, etcétera. Estas resoluciones pues son de obligatorio cumplimiento, dice cúmplase, o sea, publíquese y cúmplase, y adquieren vigencia a partir de la fecha en que son expedidas. No sé si con esta explicación y esta lectura, pero no lectura particular, sino como una lectura de la estructura de la resolución, quizás les queda un poco más clara cómo es que se ubica uno. Sí, profe, del todo, porque yo antes sí me embolataba mucho y la verdad, pues ya tengo como una noción. Exacto, entonces por eso yo veía como la pertinencia, porque muchas veces uno lo que hace es empieza a leer ese chorreros, títulos, capítulos, decretos, artículos, y uno dice, Dios mío. Ustedes conocen a Juan Rodrigo Higuera y él tiene un dicho y es, ¿cómo es que es? Comámonos el elefante de a poquitos. Un elefante es muy grande, pues si nos lo metemos de una sola vez, pues obviamente no vamos a ser capaces. Entonces cojamos a mordiscos de ese elefante y verá que probablemente vamos a obtener unos frutos muy interesantes al tratar de... Entonces, ¿uno qué puede hacer? Chicos, tips para las actividades, tips para las tareas, cuando les pongan a hacer un mapa conceptual, cuando les pongan a hacer un análisis, entonces ustedes la leen y se vean el capítulo, título, tratan de esto y de ahí abstraen lo más importante y hacen su actividad sin necesidad de caer en empezar a copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar, porque como siempre les he dicho, la norma ya está escrita, ¿cierto? Ya está ahí, dispuesta y pública para absolutamente todo el mundo. No tiene razón yo hacer un trabajo o hacer un informe o hacer una presentación, llámese video, llámese como sea, leyendo lo que ya está escrito, ¿cierto? Entonces miren que hay muchas formas de leer todas esas normatividades, las divido, formo una estructura para poder entenderla. Hay personas que entienden y se les facilita mucho los mapas conceptuales. Esa es una herramienta muy útil para la vida. Yo todavía los uso. Haciendo un análisis de un caso, empiezo a hacer flechitas, esto viene para acá, esto me conecta, porque la forma, vuelvo y repito, de uno tener como esa imagen fotográfica y visual del caso a analizar. Cuéntenme cómo les pareció la clase de hoy. Muy, muy bueno, profe, todo. En especial esto de esta normativa. Listo, chicos. Como les comenté, ya estamos para finalizar. Mañana sería nuestra última clase. Quisiera 5 minuticos, quizás
quisiéramos una retroalimentación el día de hoy, otra mañana. Si quieren que lleve algún mensaje específico a la universidad sobre sus intereses, que quisieran, puede ser del TAC o puede no ser del TAC, los escucho. Igual estoy aquí y siempre los que llevan ya tiempo conmigo saben que todo lo que ustedes me transmiten, yo trato de transmitirlo a la universidad y ya es disposición también. Y de acuerdo al cronograma, la planificación y la planeación que ellos tengan, se van gestionando algunas cosas. Profe, Dime, Alba. pues yo que estoy metida con lo de catastro, su clase yo digo que una de las más importantes. Entonces no debería ser un TAG, sino una materia como lo es geoinformática y todo eso. Igual uno los aprende mucho, pero sí en lo de así como que sea una materia, porque en eso, a pesar de que uno que está tanto tiempo en catastro, uno no se la sabe todo, y usted o sea, su conocimiento para todos es súper bueno. Tan bonita, Alba. Nos comparte muchas cosas y todo eso. No, es con muchísimo gusto. La verdad, no, digamos que todos estos temas, Alba, están metidos en muchas materias. Es decir, por ejemplo, reconocimiento predial, lo vamos a ver en reconocimiento predial. La parte normativa, en fundamentos, ustedes la ven también en legislación. La parte de GIS, pues ustedes la ven en geoinformática. Entonces, como que el TAC recopila y lo que trata es como de enlazar un poco todos esos conocimientos para irle dando forma. Pero igual, Profe, no se asuste, que Alba lo que lo quiere es ponerla a trabajar más. ¿Cómo? Alba lo que quiere es ponerla a trabajar más. Aquí se trabaja. Pereza no hay, discusión Yo propongo, profe, pues no sé, a mí me gustó mucho ese encuentro que tuvimos presencial, ¿cierto? Profe, le digo que pues uno como que enfrentarse a todo ese papeleo y todo eso así en vivo y en directo es como que hasta se le quedan más cosas a uno, profe. Exacto. Allá en ese encuentro presencial sería muy chévere repetir otro encuentro. Sí, profe, también. Con otro caso real para que vuelvan a tener esa experiencia y lo que habíamos dicho quizás de hacer una salidita, pues urbana aquí en Medellín, donde no se genere mucho traspiezo, podríamos buscar la alternativa, pero esperemos a ver qué pasa. Eso sería como también otra alternativa, como de buscar un caso donde tengamos la jurídica, podamos ir a ver, podamos medir. ¿Listo? Sí, profe, pues y también como no sé si de pronto a usted le quede fácil, como enseñarnos cómo se hace un informe correctamente, porque yo te he como visto que, o sea, a veces hay como que funcionarios no sé qué hacen como los informes, o con errores. Ahí sería bueno como aprender a hacer eso adecuadamente. Listo, ahí que ustedes mencionan eso, les voy a decir varios tips que son no solamente para acá, sino para la vida. Quizás Julián Camilo, Alba, Adriana y todos aquellos que ya están en el ejercicio se dan cuenta que Janela, creo que también está acá, que incluso con ella estaba hablando en estos días de algo así. La redacción es supremamente importante. Y digamos que desde mi perspectiva personal, desde mi experiencia, creo que se ha perdido, hemos perdido muchas veces esa capacidad de redactar. Y a veces redactamos como hablamos o como pensamos. Entonces no es lo mismo redactar un informe en donde debe tener una estructura, debe tener sentido, desde lo que yo digo al principio hasta el final, debe tener un hilo conductor. Yo no puedo hablar primero de espárragos, luego naranjas y concluir con manzanas, porque entonces, ¿qué fue lo que se concluyó? Entonces todo tiene que tener como un contexto, luego un análisis y luego una conclusión, básicamente. Pero es muy importante, chicos, la ortografía, utilizar conectores, utilizar las comas. Unos dirán, ay, pero eso tan bobo. Sí, es muy básico, pero fundamental. Comas, punto y coma, punto aparte, punto seguido, conectores, o sea, usar es decir, por lo tanto, sin embargo, porque empiezan no sé qué, entonces, y uno dice, se acabó el vocabulario.
O también. También, o coma, y ya sabemos que cuando hay varias comas, pero existe el punto y coma, o ponen un punto seguido y uno está leyendo y esto no tiene nada que ver con esto, entonces esto tendría que ser un punto aparte. Cosas sencillas, pero muy bien hemos visto en casos donde en una ley, una coma cambia el sentido absolutamente de la ley. Y de ahí tenemos mucho para pegarnos. Son herramientas para la vida, como les digo, no solamente para la academia, sino para su formación profesional en general, que a todos nos toca, y Julián Camilo me lo dirá, te toca presentar informes, Julián. Profe, me toca corregir. Ok. Tengo pues como unos parámetros para revisar y sí, pues cualquier errorcito de esos, un número es súper complicado. Exactamente, entonces utilizar datos precisos, utilizar unidades de medidas precisas, hablar en un lenguaje técnico. Yo tengo una experiencia de un funcionario X, no voy a decir su nombre, ni su municipio, ni nada, porque no, un funcionario que muy querido, lleva muchísimo tiempo trabajando en actualizaciones, en de todo, pero digamos, el lenguaje técnico no lo utilizaba, entonces él hablaba de la cosa, ay no, es que esa cosa, ese matacho, esto acá, no chicos, listo, entonces es el predio, vamos a ir a terreno, el levantamiento, el croquis. Profe, yo creo que para cuando uno ya llega a ese nivel de redacción técnica, ya es porque se han leído demasiado las resoluciones, porque para uno llegar a ese nivel tiene que estar muy empapado del tema. Por eso es importante y les recomiendo todas esas resoluciones. Y dirá, la profe, ¿por qué es cansona? Porque no, uno, para poder aprender, digamos, a escribir o corregir cómo escribo, debo de leer. Por ejemplo, a mí con los trabajos me ha dado muy duro esa parte de la redacción de los trabajos, porque es que yo no manejo. Yo leí uno de Yanela un día y yo dije, no, ¿qué es esto? Por Dios, yo no tengo idea, no, estoy en kinder. Por eso, entonces ahí es cuando tienen que leer, pegarse de aquel que sabe cómo es, preguntar y tratar de ser, cuando ponen una imagen, ser muy explícitos y tratar de explicar y ponerse en los pies de otra persona. Hagan este ejercicio. Tomen a incluso un compañero, vení, lee esto. Tú lo entiendes, porque es que si lo leo yo, lo voy a entender. Yo fui la que lo escribí, lo leo yo lo entiendo. Profe, yo siempre hago eso, yo pongo a mi pareja o algo que me lea, yo digo, venga, lea usted esto a ver si está bueno. Exacto, entonces miren que es una herramienta y yo también la he usado. Hágame un favor, ¿usted entiende eso? No lo entiendo, listo, yo lo estoy entendiendo, pero está quedando mal. Porque un informe técnico, y esto llévenselo para toda la vida, debe hablar por sí solo. Si es un informe, yo no tengo que tener a Adriana al lado para que Adriana me lo explique, porque pues no tendría sentido hacer un informe para que venga otro y me lo explique. Para eso venga, sentémonos juntas y hagamos el trabajo y aprobemos y todo eso. Un informe técnico, recuerden que para todos estos casos son los soportes que tienen los procesos. Entonces, el día de mañana puede ocurrir algo. El día de mañana ya salió la resolución y por allá un proceso, una demanda. ¿Cómo nos defendemos ante un juez? ¿Con lo que decimos o con lo que podemos probar? Con lo que se dice, profe. Con lo que probamos. Con lo que probamos. Las palabras se las lleva el viento. Profe, Natalia me dijo, sí, no hay una materia donde nos enseñan esa parte de redacción. Pero yo creo que el CRAI tiene unos cursos, ¿no? Ustedes no tienen información de eso. No sé. Sí, profe, sí tiene, y también hubo una materia que se llama profe, ella también nos dio muchos tipsitos. ¿Cuál materia? Ese que no tendrá la IU, sino que es falta de tiempo de uno para meterse en todo eso. Habilidades comunicativas. Nati sí se mete en todo eso. Exacto, creo que sí. Mira, ahí te está diciendo habilidades comunicativas, sin embargo, no sé si es tag, no sé si habrá algún tag de eso, no sabría preguntar, pero ¿qué? Igual yo voy a preguntar. Sí, pues hay uno, que nos enseñen a redactar catastralmente hablando. ¿Cómo? Que nos enseñen a redactar catastralmente hablando.
Pero hacer ejercicios de la vida práctica igual, eso ayuda mucho y ya después le van poniendo el lenguaje T. ¿Listo? Chicos, mañana nos vemos. Muchas gracias por estar aquí siempre conectados, por esa disposición a aprender realmente, porque siempre lo he dicho, los que están aquí es porque quieren, porque esto es opcional. Esto no es obligatorio, no hay nota, no hay calificación. Entonces, quien está aquí realmente quiere aprender un poquito de este ser que está acá, de lo que yo les puedo enseñar con muchísimo cariño. Mañana nos vemos. Feliz resto de tarde y a mis chicos nos vemos en media horita. Tomamos tintico y continuamos. ¿Listo? No, profe. Profe, Gracias, gracias. Lore. Chao. Feliz tarde. Voy a por acá grabar ya. Chao, Naye.